Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Abrir la Biblia. Venimos de terminar de leer unos cuantos días, no fueron demasiados, sobre la segunda epístola de Pedro, y ya completamos porque hace bastante tiempo, no me fijé cuántos meses atrás hemos hecho la primera carta de Pedro, así que terminamos con Pedro por ahora. Y bueno, pensé volver un poco al Antiguo Testamento para cada tanto en los intervalos entre libros que leemos, vamos un poco a mirar Salmos, hemos mirado Proverbios también, pero mirar Salmos con un tema que siempre me intrigó y que, bueno, nunca lo había puesto ahí. Con el método único que uso, que es el de dar vuelta a las páginas, leer en los encabezamientos e ir viendo algunas cosas interesantes que hay. No hay datos de cómo se compilaron los salmos exactamente, menos de quién los compiló. Gracias a Dios que tenemos la mayoría de los autores de los salmos, ¿sí? Y hay en las introducciones de los libros de estudio interesante material, desde la rima, desde cómo indicaciones literarias, de contenido, pero nunca se nos presentaron divisiones de los salmos con alguna orientación en cuanto a contenido. Por ejemplo, salmos que son puramente de oraciones o salmos solamente de alabanza. No, por alguna razón que por lo menos yo no sé, hay una serie de mezclas, digamos, si no es irreverente decir que están puestos con algunas cosas en común, ¿sí? Para encontrar un material y a mano en la plataforma de la iglesia, la emisión-net.org, hay uno de los cursos, es los libros, ¿cómo es el nombre? Y de sabiduría, ahora me olvidé cómo se llaman, pero es una sección donde están los salmos y los proverbios, ¿sí? Los libros de adoración, bueno, me olvidé completamente, pero ya van a ver ustedes que están los libros históricos, los libros proféticos. En el Antiguo Testamento, salvo Pentateuco, que es el primero, todos los demás los preparó y los escribió nuestra querida Elsa Guaitima. Así que recomiendo ese material donde están los salmos, porque hay muchas análisis de estas cosas que les digo así rápidamente, como guía, aparte de la lectura personal, que como son los libros de adoración, los libros de relación con el Señor, los salmos son los que guían nuestro tiempo de adoración y de encuentro con el Señor, pero bueno, hay un montón de cosas interesantes para ir descubriendo. Lo que propongo ahora, no sé si 2 o 3 días, es que nos dediquemos a los salmos repetidos. Si ustedes se han fijado, aún en las Biblias que no son de estudio, en la parte superior, buenísimo que tenemos los autores, ¿no es cierto? La mayoría son de David, pero hay una buena cantidad que no son de David. Entonces, en la parte superior tenemos el autor, muchas veces a quien está dedicado, unas cuantas veces la música sobre la cual se cantaba, porque muchos de los salmos eran ceremoniales, eran para ser cantados en los cultos, en las ceremonias, en los momentos de gratitud al Señor. Y además está también, aún repito, en las Biblias que no son de estudio, está la indicación de en qué otro salmo está el mismo repetido o parte del mismo. Si ha sido parte, dice el versículo tal a tal, ¿sí? Y entonces pasé un tiempo dando vuelta a las hojas y anotando esos salmos, y vamos a mirar algunas cosas que nos resultan de interés, y sobre todo invitarnos a todos los que no los hemos mirado especialmente alguna vez. Yo me detuve en algún salmo que estaba leyendo para ver ese otro del cual está copiado,
es que tampoco sabemos exactamente las fechas, ¿no es cierto? En un sentido, la cantidad de salmos de David podemos ubicar durante la vida de David, el año 1000 más o menos, como para también relacionarlos con la vida de David, porque hay muchísimos que aparece la ocasión en la cual él recitó, oró en primer lugar, recitó y escribió ese salmo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. No sé por qué, ni tampoco lo encontré dando una mirada en el material de mi Biblia de estudio. Hay 5 divisiones de salmos, ¿sí? Y vamos a ir viendo, bueno, cada una. No sé si hoy llegamos a ver los 2 primeros, ¿no? Estas compilaciones, así, el libro 1 es del Salmo 1 al Salmo 41. No anoté, pero creo que son todos de David, ¿sí? Los recorrí y no lo anoté. Creo que sí que son todos de David, los de esta primera etapa. Sí, creo que sí. Y vamos a ir mirando y vamos a ir encontrando dónde tenemos datos de una repetición. Bueno, estas compilaciones, para haber dividido en cinco libros, llamado así libros, porque este es el libro 1, del Salmo 1 al Salmo 41, todos terminan con una indicación, con una bendición muy parecida, por lo cual parecía que era una colección, ¿sí? Bien. En cuanto averigüe si tenía alguna razón, creo que de contenido no, porque los salmos han sido, hay algunos, especialmente los últimos, que son todos de adoración, ¿no es cierto? Pero hay otros que tienen todas las características de una de nuestras oraciones. Adoración, gratitud, petición, a veces reclamo a Dios y después nuevamente adoración. Pero no hay un canon igual. Ahora, la cosa es que empezamos a recorrer las páginas del libro 1, donde hay algunos de los salmos queridos y conocidos, y vamos a detenernos en el Salmo 14. El Salmo 14 dice la dedicatoria al director musical, Salmo de David, y la indicación es que el Salmo 53, del 1 al 6, y en este caso, Salmo 14, del 1 al 7, o sea, completo. El Salmo 14 completo está repetido en el Salmo 53. Y yo lo voy a mirar y no lo marqué porque ni me alcanzaban los señaladores para ver que el Salmo 53 dice exactamente lo mismo, tomado del Salmo 14, del 1 al 7, y entonces tenemos 2 salmos exactamente iguales. Reconozco que estos 2 no los cotejé, porque algunos cotejé los textos y tienen exactamente el mismo contenido, pero alguna estructura de la oración diferente, con alguna palabra diferente o algo así. Yo digo, los traductores fueron los mismos, o como estas Biblias de estudio las traducen muchos traductores. Grupo de traductores del hebreo y grupo de traductores del griego, ¿sí? De manera tal que quizás lo tradujeron, no tengo la menor idea porque hay alguna diferencia. En algún caso lo vamos a leer los 2. Bueno, entonces, este salmo es duro, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. La idea de necios está mucho en los profetas, pero acá están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. El apóstol Pablo en Romanos tomó esto. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Yo tengo acá se me fue ya, el 70 y el 53.
y exactamente igual. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Estoy leyendo los dos. Bueno, finalizamos entonces el Salmo 14, todos se han corrompido, no, ya lo leí. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Lo está diciendo esto el rey David. Jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Y si hay alguien de quien podemos estar confiados, que era un adorador, y era un adorador por los salmos, que no era solo de repetir, sino que era de estar compenetrado con el conocimiento del Señor al decir estas cosas. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Ahí tenemos los famosos versículos paralelos. Jacob, Israel es el mismo nombre del patriarca. Dice, se regocijará primero y se alegrará después. Aunque dije que no los iba a leer, me da ganas de... Fíjense cómo termina el 53. Quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel. Está dado vuelta a la oración simplemente. Me da curiosidad ver si fueron dos traductores distintos, exactamente con el mismo texto, pero con alguna diferencia. Muy bien. Seguimos, sigo dando vuelta y encontramos un salmo muy importante, el Salmo 18, muy querido, que nos acompañó tanto el versículo 18 y 19. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor, me sacó a un amplio espacio, me sacó a lugares espaciosos en la otra traducción, me libró porque se agradó de mí. Y como iglesia hemos tenido tanto que agradecer al Señor por esto. El Salmo 18 no está repetido, de manera que no debía haberlo tomado, pero es uno de los que tiene una indicación. Dice acá, Salmo de David, David dedicó al Señor la letra de esta canción. En los salmos dice canción, cántico y oración. De esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Y arriba tenemos que esto está en 2 de Samuel 22, 1 al 51. Si alguno quiere hacer el estudio, poner los dos textos para ver si está exactamente igual, es el mismo. David quiso poner en el Salterio, en el libro de Salmos, ese himno que le cantó al Señor cuando fue librado de Saúl. La palabra salterio y la palabra salmos aparece por primera vez en la traducción de la Biblia llamada la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción, pues la primera traducción precristiana, la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego, una traducción valiosísima. Hay una leyenda que creo haber leído que no se sabe si es segura. Se llama la Septuaginta porque 70 sabios tradujeron el Antiguo Testamento al griego en 70 días. Quizás alguna de las dos cosas fue tal cual, a lo mejor fue así, no lo sé, pero quedó el nombre en la Septuaginta. En la Septuaginta, al comienzo, dice Salmos o Salterio, de manera que ese es el nombre que ha quedado. Bueno, entonces en el Salmo 18 tenemos que es la versión de aquella famosísima oración, no sé si cantada, tendría que fijarme en 2 de Samuel, si cantaron a Dios, porque era toda alabanza, porque acá tengo subrayada, tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Es muy largo, si no lo leeríamos, pero a volver a leer el Salmo 18. Salmo 31 es el siguiente, y ahí vi algo interesante, voy mirando a ver si se me escapó alguno.
El Salmo 31 dice al director musical, Salmo de David, eso era una indicación directamente de himnario, ¿eh? De manera que es probable que estas divisiones en cinco libros hayan sido, para que no fuera tan grande, tan pesada la edición completa, ¿sí? Y para que hubiera agrupaciones, ¿eh? de salmos. En el Salmo 31 decimos que nos dice 31 del 1 al 4, es un salmo muy largo, vamos a leer un poquito, pero nos dice que del 1 al 4 está repetido en el 71 del 1 al 3. Acá tengo el 71, ya está en el segundo libro, así que vamos a leerlo acá. En ti, Señor, Salmo 31, en ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Podríamos decir que tantas veces David dice esto. Él busca ser librado de tantos enemigos que tuvo en su vista por la justicia de Dios. Inclina mi tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues tú eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. ¿Cuántas veces David repitió frases parecidas? En tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor tomó las palabras del Salmo 31 cuando estaba en la cruz y fueron las últimas palabras de la cruz. Me acuerdo, lo marqué cuando estuvimos, creo que fue cuando leímos Lucas, porque Lucas tiene esas palabras en su evangelio. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Y a ver si el 71 no es exactamente de igual, pero a ver, leo desde el 2, por tu justicia rescátame y líbrame, dígnate escucharme y sálvame. Miren que tiene un poco más de texto. Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Mire qué decía ahí. Habla de que sea mi refugio. Dice, sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Porque dice, a donde yo pueda siempre acudir, da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Es exactamente el mismo salmo. Quizás lo que había era dos versiones del mismo, y que fueron incorporadas, una en el libro primero y otras en el libro segundo, ¿sí? Estoy tratando de entender, como cualquiera que diga, pero esto ya lo leí, pero además en todas las Biblias está esta indicación. De manera que el Salmo 31, vamos a leer un poquito más del Salmo 31, hasta acá, hasta donde dice, líbrame Dios mío de manos de los impíos, del poder de los malvados y los violentos, es el 5, muy parecido, del Salmo 31, y el resto, y la traducción del 71. Odio a los que veneran ídolos vanos, sigue en el 6 del Salmo 31. Yo por mi parte confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. ¿Sí? Así que la frase del Salmo 18 también está acá. Qué bueno para orar con este salmo. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado, el dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. Miren, qué apertura. La vida se me va en angustias y los años en lamentos, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. En esta línea habla exactamente de lo mismo en el Salmo 32, que es el siguiente, ¿sí? Bueno, sigue. Voy al 14 porque es muy largo, pero yo, Señor, en ti confío. Y digo,
tú eres mi Dios. Hubo una serie que hicimos hace mucho tiempo, el año pasado, ¿por qué Dios amó tanto a David? Y en sus salmos encontramos el amor de David al Señor a pesar de sus errores. Que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüence. Mire, vuelve a lo del principio, que sean avergonzados los malvados y acallados con el sepulcro. Y vamos a la última parte, en el versículo 21. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí, cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Por favor, tengan entre los favoritos el Salmo 31, porque es impresionante el abrirse y el volcar la necesidad que tenemos del Señor. Y termina diciendo, amen al Señor todos sus fieles, Él protege a los dignos de confianza, a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que el Señor espera. Terminamos el Salmo 31. Y nos queda de este primer libro el 40, a ver si alcanzamos el famosísimo Salmo 40, que no es el último, el 41 es el último de este libro primero. Pero el Salmo 40 es el que dice que el Salmo 70 del 1 al 5 es donde tenemos versículos exactamente repetidos, ¿sí? Y, no es el comienzo, es la parte final del Salmo 40, la que es tomada en el Salmo 71. Vamos a poder leerlo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Fíjense qué semejanza con el Salmo 31. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre la roca. Qué importante es la roca como figura del lenguaje para lugar de seguridad. Y me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, a los que tienen varios dioses, ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar las bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de las que puedo contar. Es lo mismo que sintió el apóstol Juan cuando terminó su evangelio y dijo, no cabrían todos los libros del mundo, tal cual. Versículo 6, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí estoy, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Versículo 6, estoy mirando el 8, y están también en otros salmos, parecía, y están en Romanos 7. Bien, en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. Pude hablar de vos. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. ¿Cómo tenía unidas las dos cosas, David? Muchos males me han rodeado, muchos son los que no, tantos son que no puedo contarlos. Otra cosa que no podía contar, lo bueno y lo malo. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece.
Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme y huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlen de mí, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. ¿Vieron el salmo de recién que terminaba regocijen y alégrense? Doble vez, no era poco una sola palabra. Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. A mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Qué hermoso que es el Salmo 40. Y ver a David, al rey, y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Dios amaba tanto a David por su honestidad y por su humildad. Bien, ¿y qué era entonces en el Salmo 70? A ver si lo marqué. El 70, ¿desde dónde? A ver, ¿desde dónde el 70 tiene las mismas palabras del Salmo 40? Ah, es completo. El Salmo 70 es un salmo cortito. Ese yo digo, David lo sacó y dijo, tomen esto del 40 y armen otro salmo. El 70 es solamente el final del 40. Nada más, tiene solo 5 versículos, ¿y de dónde es que empieza? A ver, antes de terminar, ¿dónde es que empieza? Desde el versículo 13, desde donde decía, tal cual, por favor, Señor, ven a librarme, ven pronto, Señor, en mi auxilio. Así, ¿qué dice acá? No dice ven pronto, dice, apresúrate, oh Dios, a rescatarme, apresúrate, Señor, a socorrer. ¿Sí? ¿Habrá sido David que le cambió un poco el orden y las palabras? No tengo la menor idea. Pero ahí está, el Salmo 70 es un pedacito del Salmo 40. Bueno, y tenemos el 71 acá, pero ya lo leímos, ¿cierto? El 71 era también, a ver dónde está, el 71 comparable con el 31 a ver, este es cortito también, no, el 71 es largo. Los primeros versículos del Salmo 71 son los mismos del Salmo 31. ¿Cierto? Bien, acá estamos. Llegamos al Salmo 72, que dice Salmo de Salomón. No es de David, o sea, que, pero eso lo vamos a ver, sí, la vamos a ver cuando lleguemos al segundo libro, porque ahora vamos a terminar en el primer libro, que termina como les dije, en el Salmo 41. Cierto que el otro libro termina con el Salmo de Salomón. Muy interesante tener esto. Muy bien, terminamos entonces con el 41, y el final es, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aquí hay una colección de salmos del 1 al 41 que los han separado como el libro primero. Así que desde mañana vamos a empezar desde el 42 a buscar todos los salmos repetidos y vamos a ver que aparecen, además de David, otros autores. ¿Sí? Todos estos recorridos se pueden hacer mirando las introducciones de cada salmo, pero nos muestran un poco más sobre todo en los salmos, en quién es el autor y qué había en su corazón. Muy bien, cerramos la palabra por ahora. Gracias a Dios porque es tan hermosa y porque en todas las cosas que los escritores volcaron en estas oraciones y cantos están nuestros sentimientos, nuestros sentires, nuestros problemas, para poder usarlos también. Seguimos en la programación especialísima de este día. Que Dios los bendiga y será hasta mañana.